Buenos días a Buenos todas, días. todos, todes. Estamos aquí en el espacio de la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana y damos la más cordial bienvenida y mi agradecimiento a Ángeles Rival, ¿sí? Pues quien es hermana de uno de nuestros, de José Rival, quien es básicamente el autor de la obra que nosotros montamos. Y bueno, nos encontramos aquí en esta entrevista, sobre todo para conocer algo de la personalidad o algo de la historia de José Rival. Es un honor para la Escuela de Espectadores UV en su primer sesión tenerte por acá. Va, En nuestra primer sesión vamos a proyectar parte de esta entrevista, entonces no solo te estamos escuchando nosotros, nosotras, sino también las personas que estarán el sábado. Entonces, ¡pum! va. Muchas personas nos están escuchando también esta entrevista. Pues nuevamente comentarte que va a ser muy rico para los espectadores de la escuela escucharte, escuchar tu voz, escuchar tus experiencias, Ángeles, porque también queremos saber de ti, quién es Ángeles, La y verdad pues que tienes demasiada fantasía en la cabeza, ¿eh? No sé si llegaré a tanto. Bueno, dime qué quieres saber de mí o de... veremos hasta dónde alcanza. No sabes que yo tengo 80 años, ¿verdad? Cuento toda mi vida, no acabamos hasta mañana. Así que voy a saltar de un lado a otro. Comencé a cantar gracias a Pepe, a José Ruibal, que me llevó a Madrid a estudiar desde Galicia, y allí comencé a cantar al trovador Atahualpa Yupanqui, que tanto me gusta interpretar, y, y a los poetas. Canto también, he musicalizado muchos poemas con mi compañero de entonces, Sergio Aschero, bueno, que era mi marido, y empezamos a cantar. Tenemos un disco grabado en CBS, Lorca, Los Juglares, porque nos llamaron Los Juglares, y después otra vez en España tenemos otro disco sobre Miguel Hernández, eh, Está despuntando el alba, y en Argentina fue el disco primero que grabé, fue en Argentina en el 1969, imagínate cuánto llovió desde aquella, ¿no? Pues allí estaba España, canto y poesía. Bueno, y ahí fui cantando siempre a los poetas y también dedicándome a la enseñanza, dando clases de canto y de música en Argentina, y aún ando por el mundo haciendo estas cositas, ¿no? Ya más no te lo puedo resumir, me parece. Una aldea aquí cerquita, en San Andrés de Xeve, y teníamos unas higueras, dos higueras muy hermosas, grandísimas. Y a mí me gustaba subir a las higueras y columpiarme en sus ramas y cantar canciones mexicanas. ¡Ja! Uf, ¿Y cómo las cantaba? Y además también cantaba tangos. O sea que imagínate, estuvisteis en mi vida siempre. qué maravilla. México y Argentina, los gallegos lo llevamos en el corazón. Así que para mí la palabra México es estar en casa, directamente. No conozco México y me gustaría mucho ir allá, pero claro, está ahí muy lejos. Pero quién sabe, en algún momento me salto hasta ahí y os conozco. Vete tú a saber. Sería maravilloso, por supuesto que te esperamos por acá. Las puertas de la facultad van a estar abiertas cuando todo esto pase. Te recibimos Sí, con muchísimo gusto acá. tenemos que esperar a que pase esto. Yo solía cantar cuando pasaban en mi aldea, pasaban los teatros ambulantes y casi siempre alguien estaba enfermo, ¿no? Entonces, todos los vecinos me señalaban a mí para que me contrataran como actriz. Y así que hice algunas cosas con los teatros ambulantes y después cantaba. Y cantaba eso. Cantaba canciones mexicanas y cantaba también cuplés. Y con mucho éxito. Ahí empezó mi carrera, en la higuera, subida a la higuera.
sin mi hermano, yo no sería Ángeles Ruibal, porque yo vivía, como te dije, en Geve, y aunque cantaba, estaba muy lejos de mí y quería cantar, pero no sabía cómo llegar a cantar a los escenarios. Tampoco no me importan los escenarios, yo era muy feliz cantando en la higuera, te digo. Pero él fue el que me llevó por este camino y fue el que me dirigía toda la parte cultural, me daba libros para que leyera, me protegió toda la vida, ¿no? Y estuvo al lado mío siempre. Yo le musicalicé algunas de sus canciones de las obras también, porque también lo hago. Y teníamos un gran respeto uno por el otro, pero yo más todavía porque lo admiraba muchísimo, pero él a mí también. Cosas más serias, tengo muchas porque son imposibles de recortar, pero son pequeñas cosas que nunca se olvidan, ¿no? Y yo he vivido con él y he gozado con él. Él no hacía más que leer, 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 estaba leyendo todo el día y a mí me daban los libros. Después le tenía que decir qué pasaba con los libros, ¿no? Porque después él me explicaba qué es lo que sucedía. Yo era muy joven, pero en aquel momento yo no había ido a una gran escuela, ¿no? Porque en mi pueblo no había. Entonces, en aquel momento no se prestaba atención a la educación, sobre todo en las mujeres. Y él fue siempre el que me ha guiado, el que siempre tenía una palabra para mí de aliento y de educación, de guiarme, ¿no? Realmente fue mi guía. Y nunca lo puedo olvidar. Está en mi vida para siempre, ¿no? Por desgracia, diríamos, ¿verdad? Por eso yo dije antes que él escribía como un crítico hacia las políticas que había en esos momentos. Y los políticos son muy sordos y no lo han escuchado nunca. Nunca se dieron cuenta, parece, de lo que pasaba alrededor. Pero él siguió toda la vida con eso y su teatro puede molestar al público. Él no escribía para agradar al público, sino que escribía para hacerlo pensar y hacerlo partícipe de ese momento, y mucha gente se sentía identificada y bueno, a algunos le molestaba y a otros le parecía muy bien. Y su teatro fue así, siempre con una denuncia hacia la sociedad, ¿no?, que vivíamos en aquel momento. Y desgraciadamente seguimos en lo mismo, que no tenemos remedio, parece. No aprendemos nada de los errores. Y los políticos siguen haciendo de las suyas. Vayas a donde vayas, siempre hay alguno por ahí que mete la pata. Y luego después el pueblo los sigue votando, porque no sé, le dan, a lo mejor como hay en Buenos Aires, le dan una limosnita y por un bocadillo de chorizo, pues lo votan. Y eso no puede ser tampoco. Hay que despertar el pueblo. Lo que pasa es que ese pueblo no va al teatro de mi hermano. Entonces, es un público reducido, como también es lo que hago yo, cantar a los poetas. No soy de grandes masas, claro. La gente que va a escucharme sabe a lo que va. Entonces, a ellos le llegan, pero tal vez a ellos no le haga falta tanto ese mensaje. Y mi hermano, claro, el teatro es muy limitado y no iba la gente que necesitaba, que tenía que estar allí, ¿no? Eso es muy frustrante esto, pero es la realidad. Pero no hay que dejar de hacerlo, hay que seguir haciendo hasta que un día, bueno, se dé la vuelta a la tortilla, como se dice, ¿no? Y
y tengamos un mundo más humano, porque estamos deshumanizados. Creo que sí. Mira, me ha asombrado directamente, me ha conmovido, me ha emocionado. Ya te lo dije, que es que necesitamos gente como vosotros para que se arriesgue a enfrentarse a un texto como el de mi hermano, ¿no? Porque no es fácil, no es nada fácil. Y sin embargo lo hicisteis y a mí me ha conmovido y me pareció esto una propuesta que para mí no tiene defectos, tiene solamente virtudes. Porque, bueno, siempre se pueden hacer mejor las cosas, sí, pero a mí me ha llegado y con eso es suficiente. Y estoy muy agradecida que os habéis fijado en su obra, que tiene otras además que son muy importantes. No sé si las tenéis en vuestro poder, pero si queréis, en algún momento yo os puedo acercar, mandar Gracias. obras, pero el teatro de José Ruibal fue incomprendido, no lo comprendió. Los directores se escapaban de eso, sobre todo en aquel momento que estaba el franquismo aquí. Y cuando vino el socialismo, pues también se escabullían un poco, porque le tenían mucha envidia, porque él había triunfado en Estados Unidos y eso no se lo perdonaban. Y en Estados Unidos él estaba muy considerado y bueno, como dicen que nadie es profeta en su tierra, él tampoco lo fue. Pero él anda por el mundo y eso me da mucha alegría. Imagínate que ahora está en México. ¿Cómo me gustaría estar con él en este momento? Y ver la obra con él. Lo habéis hecho muy bien, muy bien, muy bien. Os felicito, de corazón. Muchísimas gracias, Ángeles, por estas respuestas que de seguro para los espectadores van a ser muy, muy riquísimas. Te lo agradezco muchísimo. Bueno, eso espero que les sirva de algo mi aporte.